Buenos días amigos, hoy miércoles 27 de marzo de este año 2019. Reporta don Orión Mejía, que anoche regresaba del Cibao a la capital, que salió bajo un solo aguacero, desde Santiago hasta todavía Bonao, muy cerca, y Altagracia, todavía ahí, por ahí había agua, pero torrencial. Y eso coincidió con la declaración de alerta verde de 12 provincias, fundamentalmente del centro de la isla, del Centro Operativo de Emergencia. ¿Quiere eso decir que terminó la sequía estacional? Que esta vez no fue de diciembre a marzo, de enero a marzo, como siempre, todos los años, lo que ha sido una norma, se presenta. O sea, de enero a marzo hay una disminución considerable de las precipitaciones. Entonces, ya desde la segunda quincena de abril y con mayo a la cabeza, comienza entonces el periodo de lluvias. Bien, este año, esta sequía se inició desde noviembre. Primero se adelanta la estacional, la del año por año. Y en segundo lugar, se extrema, porque al alargarse, pues se ha extremado. Lo de ayer es tan solo la indicación de que pudiéramos estar muy cerca ya de declarar vencida esta sequía estacional, siempre que se complete el cuadro de que abril entre con suficientes precipitaciones y se alcance ya en esas precipitaciones la zona de la línea, que es donde no está cayendo agua. Sería bueno que muestren el mapa del Centro Operativo de Emergencia. Mírenlo ahí. Fíjense ustedes como esas 12 provincias ayer fueron objeto de una gran cantidad de agua. Son exactamente las que parten de la estribación norte de la cordillera central hacia abajo. Y por el lado sur solamente Barahona registró una buena caída de agua y entró dentro de la advertencia del Centro Operativo de Emergencia. Pero todo lo que es el centro del Cibao, hasta Samaná, Payá, La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís, todo eso fue objeto de grandes precipitaciones. Ahora, ¿por qué no se puede declarar vencida ya la sequía estacional? Porque esa agua, por abundante que sea, todavía lo que está es rellenando los poros de la tierra, o sea, que estaban secos por efecto de la falta de agua. Y habrá que esperar que esa superficie se replete de agua para que entonces comience a brotar de manera constante y de ahí vaya a parar a los ríos y arroyos. Entonces, cuando usted ya nota que los ríos y arroyos mantienen un flujo de agua más o menos normal, y entonces cuando también de esa manera ingresa un flujo normal diario a las grandes presas del país, tenemos de las 36, tenemos 23 que son grandes, porque tienen más de 15 metros de altura. Y entonces ahí podemos decir que se venció esta amenazante sequía que, como les digo, es estacional, pero tuvo la característica este año de que se adelantó. Viene aconteciendo desde noviembre, se tiró casi todo diciembre y agravó, como es norma de esa sequía, en los meses de enero, febrero y mitad de marzo, primera mitad de marzo. Porque en marzo, como vemos, se está terminando con precipitaciones ya de consideración, como le estoy
relatando que anoche observó nuestro compañero aquí de labores, don Orión Mejía, en su visita al Cibao. Vino bajo agua, pero agua templada. Bien, miren, se están produciendo acontecimientos importantes a nivel mundial, digamos. Ayer el presidente Trump obtuvo una victoria contundente en un órgano legislativo de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, donde el Partido Demócrata es mayoría, absoluta mayoría. Y allí, sin embargo, no se le pudo echar abajo una declaración de emergencia para poder construir el muro que se ha propuesto en la frontera con México. Los demócratas necesitaban 190 votos para poder echar abajo esa declaratoria de emergencia del presidente Trump y solo pudieron obtener unos 140 y tantos. O sea, es evidente que los propios demócratas y otras fuerzas se sintieron de alguna manera identificadas con la iniciativa del presidente Trump y le quieren dar la oportunidad de que él ejecute lo que fue su propuesta, su programa de gobierno. Es la segunda victoria contundente en una semana que registra Trump, que por cierto le devuelve la ofensiva plena de 2 meses, de 2 años casi, en la que se ha mantenido la oposición en constante ofensiva para tratar de demeritar, desautorizar no solamente su gobierno y la legitimidad con la que asumió, sino también su programa de ejecutorias. Acuérdense que esta semana también el fiscal especial, el señor Mueller, designado por el Congreso para investigar la denuncia de interferencia rusa y de otros usos no legítimos para obtener la presidencia de la República y que pudo llevar al presidente Trump a ser deslegitimado por una acción congresional, eso fue vencido. El fiscal Mueller dijo que no encontró pruebas y que todo se debe a especulación. Es más, le solicitó a los grandes medios y específicamente a CNN y a las CBS, así que en el caso de las empresas de cable, que fueron las que montaron una campaña brutal, irrespetuosa, desmedida, inadecuada, conjuntamente con varios medios tradicionales escritos de los Estados Unidos y de otras partes del mundo. Y ahí quiero meter en especial al periódico El País, que se involucró adocenado de esas ideas neoliberales que se han caracterizado por el predominio ya del sector financiero desde en las últimas 2 a 3 décadas, imponiendo a ellos su particular criterio de ejercicio de la política y de administración de los recursos de poder en todas partes del mundo. Eso está ahora mismo en una grave crisis. Grave crisis. Eso de la privatización, la disminución de la influencia del Estado con su poder regulador y conductor de políticas públicas que respondan a intereses públicos, ya no de sectores poderosos nada más, sino de todos los sectores. Eso está en grave crisis. Lo reporta hoy Adriano Miguel Tejada, refiriendo un estudio de un famoso politólogo norteamericano. Dice que el señor Branko Milanovic, que fue economista senior del Banco Mundial, publicó un artículo en el que culpa
al apogeo del capitalismo, de la crisis de confianza en las instituciones políticas y del gobierno en los últimos tiempos, pero en los países poderosos. Que por cierto, el problema de ese apogeo del capitalismo se basó en una especie de campaña conducida por instituciones a su servicio, fundamentalmente ONGs, financiadas por esos grupos de capital internacional, orientada a deslegitimar la presencia de los partidos políticos y de los políticos profesionales para dar paso a iniciativas propuestas por ellos y a las propias ONGs en acciones decisorias de gobierno, cuando se las supone únicamente con el papel de representar a los que no están representados en los órganos fácticos de toda sociedad democrática. Eso es lo que deben ser las ONGs en toda parte del mundo. Pero aquí no. Aquí ya, traspasando esos límites, las ONG se han propuesto suplantar a las propias estructuras políticas tradicionales. Es un experimento que dejó mucho daño, que ha hecho mucho daño en América Latina por haber sido adoptada sin límites por muchas estructuras locales, adocenadas al capital internacional. Uno de los grandes éxitos que hay que señalarle al Partido de la Liberación Dominicana es que, a pesar de que reconoce la existencia de esas estructuras de poder transnacionales y que le ha cedido a ellos y ha estado muy advertido de sus intenciones, le ha sido también suficientemente pragmático como para preservar por lo menos su autoridad, para no dejarse suplantar. Cuando aquí se adopta la ley de capitalización para liberar a empresas públicas deficitarias de la conducción del Estado y tenerla que compartir con el sector privado, recuérdense que ese marco, esa situación le fue creada al PLD, que acababa de tomar el poder en 1996 por el capital internacional. Usted se les olvidó que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, una institución que no debió estar sometida a esos rigores, le cerraron el paso, acorde a la CDE, al Consejo Estatal del Azúcar. Se les olvidó que no había fuentes financieras de instituciones multilaterales, mucho menos de instituciones financieras comerciales abiertas, propiedad de esos grupos de poder. La CDE no conseguía un centavo, ni siquiera para reponer piezas de Itabo. Las dos sumaban 65 megavatios del deterioro que acumularon. Hoy producen 250 el diseño para lo que fueron diseñadas. Y están tan firmes como el primer Guandul. Y son plantas de la década de los 80, las dos Itabo. Comienzan a operar, pero son plantas de la década de los 80, finales de los 80. Y ahí las tiene AES International, produciendo con carbón 250 megavatios. ¿Usted las ha oído causar problemas después que la tiene el sector privado? No, pero mientras la tenía el Estado, sí había problemas. No había fuentes había ciertamente fallas en la administración y dirección, es verdad, pero no al punto para que no se la pudiera levantar. Es porque no había con qué. El Consejo Estatal del Azúcar se le cerró totalmente el Banco Mundial y el BID. Que, por cierto, uno de los problemas que tuvieron esas instituciones es que muchas de ellas llegaron a depender demasiado del financiamiento de ese tipo de instituciones y del financiamiento internacional, porque todavía la banca nacional no había adquirido el nivel de solidez suficiente como para poder prestar a esas grandes instituciones. Pero además, porque acumulaban grandes déficits,
prácticamente era un desastre. No había empresas ahí que pudieran operar con beneficio, que pudieran operar venciendo la situación de ineficiencia. Y el CEA con 12 ingenios, 12, que ya se había reducido a 11, solo estaba operando con 5 o 6. Y el total que producían esos 5 o 6 era como 150,000 toneladas. Menos de la mitad de lo que producía Central Romana uno solo. Es verdad, se acumuló. Pero en gran medida porque no podía reponer plantas de proceso, o sea, los ingenios, vías férreas, no tenían suficientes recursos para los cultivos y mejoras, fertilizar, etcétera, campos, introducir mejoras, las variedades, etcétera. Se le cortó el camino. Bueno, ese neoliberalismo rampante que se llevó de encuentro a muchísimas instituciones públicas de servicio en América Latina, lo que pasó en Argentina, en Perú, en Brasil, en Chile, cuenten para que vean, miren, de más de una veintena de bancos agrícolas que había en América Latina, solo sobrevivieron como 4, para que tengan una idea de lo que fue el neoliberalismo, entre ellos el de aquí. Ellos decían que no, que eso no tenía sentido, que existieran bancos agrícolas, bancos del Estado para financiar a los pequeños y medianos. Solo sobrevivieron como 4 o 5 en América Latina. Todos se lo llevaron. En Argentina se privatizó los acueductos. Los acueductos, las presas. En Chile, siendo Chile un país que no cuenta con recursos energéticos, no tiene petróleo, no tiene carbón, muy poco carbón, y que dependía de fuentes hidroeléctricas, vendió las hidroeléctricas al sector privado. O sea, ¿sabes lo que es administrar una hidroeléctrica? Ponerle en manos del sector privado una hidroeléctrica que siempre tiene funciones múltiples, porque no solamente producen energía con el agua, sino que también tiene que facilitar riego o agua para consumo humano. Poner eso en manos del sector privado. ¿Usted sabe lo que significa el sector privado? Ganancia sin importar consecuencias, sin importar las consecuencias. En Chile llegaron al extremo de privatizar incluso la línea de alta tensión. O sea, iba a haber pueblos en Chile que es una extensión larguísima, que no iban a recibir jamás en toda su vida energía eléctrica, porque el sector privado no invierte si no reproduce, si no recompensa, si no recupera. Bueno, tuvieron que revisarlo y regresar la alta tensión al poder del Estado. Por eso pero el que hizo el PLD cuando se le cerraron todos los caminos del financiamiento, bueno, que acogió ese concepto del neoliberalismo a medias y se inventó una ley de capitalización. Y tengo que decir que no solamente el PLD, sino también la clase política, porque junto con el PLD actuó ahí el Partido Revolucionario Dominicano, que eran las dos fuerzas dominantes, y se adhirió también el Partido Reformista Social Cristiano. O sea, la colectividad política dominicana entendió perfectamente el mensaje. Cercada por el neoliberalismo, ¿no? Lo que amenazaba era sacarlos de circulación a todos ellos y suplantarlos por los preferidos de las grandes estructuras del capital internacional. Y por eso se acude entonces a la capitalización, que es la venta del 50% de la propiedad y el arrendamiento de propiedades que no podían ni siquiera vender, como el CEA, Consejo Estatal del Azúcar, que se arrendó
porque si se lo vendían al sector privado, usted iba a terminar con la posibilidad de que muchas tierras que tenía el SEA, 4 o 5 millones de tareas, pudieran ir a parar a obras, por ejemplo, a asentamientos agropecuarios, a extensiones para construir escuelas, hospitales, para construir infraestructuras importantes, vías de comunicación, etcétera. Una buena parte de las vías de comunicación que se construyen en la República Dominicana son posibles desde el punto de vista económico-financiero porque pasan por propiedad del Estado. El metro de Santo Domingo, que construyó el señor Andino Peña, esas primeras 2 etapas, salió a menos de 60 millones de dólares el kilómetro, cuando en todas partes en ese momento costaba 80, ahora cuesta 100. Porque no tuvo que pagar, no tuvo que indemnizar. La mayor parte del metro pasó por propiedades públicas. Y eso que estamos refiriendo en este momento, buenos días, don Mozart. También tenemos a don Orión, que nos trae información de primera línea de lo que vio acontecer ayer en el Cibao, ayer noche. Eso que estamos refiriendo lo hacemos porque ayer fuimos a una conferencia de una joven periodista, ya no tan joven, que tiene un buen tiempo de ejercicio, pero la joven Palacios. ¿Cómo no? No, pues sí, con un hijo de 18 años. Una mujer joven. Está bien. Sobre las noticias falsas, el fake news. Y me da la impresión de que todavía muchos de nosotros, los profesionales que estamos por un buen tiempo ya ligados a la comunicación, la joven Palacio tiene más de 20 años de servicio activo. Ha sido jefa de redacción incluso de instituciones como CNN, que es una de las que está en la picota. En la picota, junto con la CBS y los grandes diarios de los Estados Unidos. Me da la impresión de que todavía están atados a un pasado reciente. No se dan cuenta de que hay una crisis del neoliberalismo a nivel mundial. Esa victoria ayer contundente de Trump en la Cámara de Representantes, que no pudo desactivar su declaratoria de emergencia para construir el muro. Fíjense ustedes, necesitaban los representantes, que son mayoría en la Cámara, 190 votos y solo pudieron conseguir 145. Te da una idea de lo que está aconteciendo. 2 victorias en una semana ha obtenido Trump, 2, una detrás de otra. Pero todas contundentes. No está fácil. Pero no es Trump, es que las ideas del neoliberalismo están en crisis. Y eso, esa invención de que las redes sociales iban a imponer y a doblegar la voluntad de la gente. Habilidoso de Trump. Pero oye esta, porque yo quiero ligar una cosa con la otra, para que se vea que están íntimamente. ¿Sabes lo que quería decirnos el establishment? Que por más que nos resistiéramos, las redes sociales iban a comenzar por vencer las estructuras tradicionales, los partidos políticos, los estados fuertes, reguladores, por estructuras nuevas, rebosantes de juventud improvisada. Por aquello de que ya los que accesan a las redes sociales están condicionados a recibir información instantánea y sin procesar, que iba a precondicionar su actitud. No. Eso está siendo ahora, en este momento, sometido a un profundo análisis crítico. Todo indica que no es así, que la gente está reclamando ahora lo que siempre fue un instrumento básico para poder tomar decisiones. Mayor información, mayor aplicación de tiempo en la investigación y consolidación de lo que se ofrece como información, como orientación, y de que
Es verdad que vamos a convivir con la estructura de comunicación rápida, eficiente, y que vulgariza la información porque la pone en manos de todo el mundo, pero poniéndola en su justa medida, no en condición de suplantar lo que son estructuras profesionales hechas para comunicar con eficiencia, con honradez, con transparencia, lo que son los acontecimientos mundiales en cualquier ambiente, en cualquier sociedad. De forma que, don Orión, buenos días, usted no pudo estar ayer en la conferencia que nos invitaron del Banco Central en su semana económica y financiera. Interesante, cuántos estudiantes, cuánta actividad, Pedro. No, eso se estableció ya, ese evento del Banco Central. Es un evento formidable. Que lo que procura es poner al alcance del público, incluso de las estructuras iniciales en la educación, lo que son los términos económicos y financieros, que son tan complejos. Esa plataforma tecnológica del Banco Central, con esas páginas. Extraordinaria. Acceso a todas esas informaciones. Extraordinario servicio. De una institución que la gente consideraba inalcanzable. Ahora el que quiere información la tiene ahí con un clic. Institución que consideraban inalcanzable. No, ya está al alcance de todo el mundo. Una maravilla. Bueno, don Orión, usted estaba eufórico anoche. Yo llamo a Orión y Orión está atrapado en medio de un aguacerazo. Digo, ¿y qué pasó? Dice, bueno, yo vengo, pero eufórico, lo sentía. Mucha agua. Sí. Saludos, amigos, saludos. Anoche llovió torrencialmente desde Santiago hasta Bonao. Mucha agua. De un poco después de Bonao ya la lluvia paró, pero al punto de que tenía uno que guiar a no más de 40 kilómetros por hora. Y en ocasiones paraba. No, y de muy fuerte, muy fuerte. Qué bueno, una gran noticia. Un gran aguacero. Sí. ¿Sabes qué? Eso coincidió con la declaratoria de alerta verde de 12 provincias, justo a la que tú recorriste. Sí, exacto. Está lloviendo en el Cibao, todo el Cibao. Y veo temprano en la mañana nublada la capital, ojalá. Pero muy nublada. Ojalá no se vaya lejos la lluvia. Qué bueno. Y también porque aquí se ha sentido dura la sequía. Ayer llovió en Baní, hasta Baní. ¿No has visto cómo está el mirador y cómo está el parque botánico? Se siente la sequía. Se siente. Tienen un grisáceo aburrido. Sí, señor. Aburrido. El parque mirador se bueno, tú pasas aburrido. Por ahí, lo ves. Lo ves como que mira uno con mala cara. Sí, hace falta. Hay tristeza en los árboles. Nos alegra mucho que esté lloviendo en Santiago. La gente se inundan muchas calles, la gente no le importa. No importa, que llegue el agua. Incluso un amigo me dice que comenzó a llover, como que los niños dijeron, ¡ay, va a llover! Y cállese, no vaya a ser que se quite. Que se pare. No vaya a ser que pare de llover. Déjela tranquila. Déjala que caiga. Mira, señores, yo he tenido oportunidad en las últimas semanas, en función de mi propio trabajo, de conversar mucho con el sector empresarial, digamos con la escala más alta del sector empresarial. Hemos coincidido en peñas. Eso es muy bueno. Hemos coincidido en peñas. Sí. Entonces el periodista siempre habla. Claro. Yo tengo una reflexión hoy con ustedes que lo conversé ayer con Agripino Núñez Collado. Oye. Y es una reflexión que yo quiero compartir porque nosotros estamos muy imbuidos en la vorágine que se está dando en el orden político. Y no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo históricamente un proceso en el cual las buenas mentes deberíamos siempre hacer aporte. Sí. La mente más generosa, no la más lúcida. Deberíamos hacer aportes a la consolidación de ese proceso. Claro. Lo demás estamos todos imbuidos primero en términos personales, cómo quedamos, cómo quede el score político, quién queda arriba, quién queda abajo, cómo quedo yo respecto a cómo queda la pizarra. Los sectores empresariales también hacen lo mismo, vamos a ver cómo queda. Pero aquí se está dando un fenómeno interesante. Lo primero que vamos a ver, la República Dominicana marcha sin un liderazgo firme y plural, como hacía, ¿cuánto? 10 años. Ustedes van a decir, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Bueno, vamos a comenzar.
el liderazgo de la Iglesia Católica está diezmado, ¿o no? Cuando estaba el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, ¿qué ustedes creen que podía pasar en cualquier discusión cuando ese caballero hablaba? El nivel de influencia que tenía sobre la sociedad era fuerte, inmediatamente ya era una él. guía. Una guía, Sí, y era firme en los planteamientos que hacía para la sociedad desde la poltrona de la iglesia. Hoy, nosotros tres somos amigos de Monseñor Osoria. Él pregunta a uno, ¿qué liderazgo tiene? Aquí hay, ahora mismo, antes, ¿te acuerdas de Mamerto? Y Mamerto Ríos. No sé dónde, yo no recuerdo, creo que era en Mao, pero no recuerdo de qué iglesia hablaba. Yo sí recuerdo que tenía influencia. De Barahona. La oportunidad, pero un jefe. un jefe. Pero tú sabías el nivel de influencia que tenía, Sí. ¿verdad? No importa, lo hubieran puesto allá en Elías Piña y la influencia que tenía era importante, No, importante. la boquita, No, pero no solamente lo que decía, yo me refiero al nivel de influencia. Sí, Que de una vez decía, espérate, mira quién habló, qué problema tenemos ahora, ya ese va a ser el tema. Porque tenía, y no hablemos de Nicolás de Jesús López Rodríguez, que posiblemente sea el personaje más influyente de finales del siglo pasado y de comienzo de este siglo. El más influyente personaje de la sociedad dominicana. Sí, es cierto. Ok. ¿Por qué la República Dominicana, nosotros, la economía dominicana y la sociedad dominicana no ha podido todavía cumplir con requisitos que son imprescindibles para, como dice Pedro, ponernos a las puertas del desarrollo? El tema fiscal, tema eléctrico, tema laboral y tema de seguridad social. ¿Por qué? Hace 10 años nosotros teníamos a Monseñor Agripino Núñez, que llegó a bregar con el presidente Balaguer, con el doctor Peña Gómez, con el profesor Juan Bosch, y luego con la segunda generación, con Leonel Fernández, con Danilo Medina, con Hipólito y con el PRD y con Milagro y con la oleada de reforma de la justicia. No estaba ahí Agripino, y no tenía un grado de influencia con la Pucamaima. ¿Dónde está eso? ¿Quién lo sustituyó? El gran mediador. Tú dices, ¿quién? Ahí está él. Los años son lúcido, extraordinaria persona. Yo le tengo mucho aprecio, de muchos años que me considero su amigo. No, y respeto. Y entonces, pero tú dices, ¿quién sustituyó a Agripino Núñez? La sociedad dio rápidamente, la sociedad manejó los recursos humanos. ¿Quién sustituyó en la iglesia a Nicolás de Jesús? Oye, en la Catedral de Santo Domingo, yo quisiera que no me estuvieran oyendo ninguno de los que trabajan ahí. Dan un sermón y no se oye más allá de la cafetera del Parque Colón. Del 1 y 5 ahí. ¿O no? Bueno, cuando ese señor hablaba que los periodistas íbamos, yo ya, ustedes como el ciudadano no, porque yo soy ciudadano, pero nosotros que llegamos a ser reportero cuando estaba el Nicolás. Dice, bueno, esta es la primera, lo que diga es la principal noticia. Sí. Entonces, la sociedad, en el orden político de contrapeso entre gobierno y oposición. Balaguer no regresa al poder en el 86, si no es por la influencia que tenía Nicolás de Jesús López Rodríguez, que lo santificó. Si no, no pasaba. Ya ese es un juicio que se escapa a lo que yo estoy diciendo, Pedro. No. Para que te hable de la importancia que tenía ese hombre aquí. Balaguer regresó porque el PRD se dividió terriblemente. Bueno, no venga con ese cuento de cosas. No, Pedro. ¿Y por qué él santificó ese proceso? Él santificó el proceso. Qué vaina. Pero deja que el hombre. Qué desgracia esta. Ya no dañe la vaina, Deja Pedro. que él termine su reflexión, Pedro. Qué barbaridad esta. Entonces, yo lo que digo que Nicolás, para rescatar otra vez de donde manda Pedro a Nicolás de Jesús. Nicolás de Jesús fue uno de los personajes más influyentes de la vida dominicana. Sin duda. Empresarial también, entre empresarios le procuraba darle orientaciones importantes. Eso es la verdad. Las sociedades tienen personajes influyentes, Pedro. Y si las sociedades no lo tienen, hay problema, hay una falencia. Ahora mismo, cuando yo te hablo de la oposición política, tú tienes que revisar, aprendimos nosotros en la prensa, cuando habla fulano de tal, tú haces un cuadrito, ¿con quién habló? Y hace así, ¿a quién estaban al lado de él? Ah, hombre, mira. Y si te quieres dar una demostración de movilización de masa, hazle el mismo cuadro y te va a dar cuenta su nivel de influencia, ¿dónde está? Estamos hablando del sector, un importante líder de oposición está hablando del sector minero.
Y tú dices, ok, déjame ver dónde habló. Por ahí no hay nadie que resuelva la minería. Y estaba hablando en Loma Miranda. No, que Loma Miranda, que aquí esto no puede ser. Y tú encuentras a su alrededor, no va a encontrar a nadie influyente de la sociedad. Las sociedades se mueven con niveles de liderazgo que no es otra cosa que administración de influencia, que a su vez tiene una vertiente que la admiración, lo acendrado, el respeto o el miedo, en el caso del Rafael Leonidas Trujillo Molina, Trujillo. Entonces, eso es la sociedad. Entonces tú buscas ahora, ¿cuál es el contrapeso que tenemos? Yo no quiero, para que ustedes no vengan a decirme, yo no quiero juzgar al liderazgo opositor, pero yo tengo una tesis. Del PRD salió un Frankenstein. Frankenstein, porque tú no puedes definir en este momento al Partido Revolucionario Moderno, tú no puedes decir que es un partido liberal, que salió de un partido liberal. Tú no puedes decir tampoco que es un partido conservador que se quedó el liberalismo en el PRD, porque el PRD tiene un nivel también de un sector conservador importante. Por consiguiente, lo que salió fue un Frankenstein, es decir, una hechura que tú encuentras a Milagros Ortiz Bosch, pero encuentras ahora a Macarrulla, parte prominente de una familia número 1 en influencia económica del país, y encuentra y dice, bueno, ¿qué es? Pero tampoco tú le puedes descifrar el planteamiento político ahora mismo. Tú encuentras jóvenes que son liberales, pero encuentras lo más conservador de la sociedad dominicana en ese partido. Entonces tú dices, ¿cuál es el contrapeso? La sociedad dominicana ya ha debido tener una identificación plena de los rasgos, de decir, mira, ese es el sector conservador, que fue lo que finalmente destruyó al PRD. El PRD se fundó siendo un partido liberal, pero toda la cúpula de la oligarquía dominicana llegó a estar en el PRD, ¿o no? No, dominó. Dominó el PRD. Lo más graneado de la oligarquía dominicana estuvo en el momento de mayor incidencia de cambio político del país. Estaba en el PRD. Así es. Los grandes terratenientes, los grandes banqueros, los grandes importadores del comercio, esa es la oligarquía, estuvo en el PRD. Sí, sí. Entonces, porque la sociedad todavía no estaba definida. Ya la sociedad dominicana tiene que estar definida. No. El Partido de la Liberación Dominicana, usted le puede decir lo que sea, y la mayor parte de lo que le diga es con razón, pero es un partido liberal. Sin duda. Es un partido liberal, su comportamiento político es liberal, y los cambios que ha tenido la sociedad dominicana ha sido por la concesión liberal de ese partido. ¿Es así o no es así? Así mismo, como tú lo estás diciendo. Entonces, ¿qué queda en la sociedad dominicana, señores? Lo que estamos hablando ahora. Miren, yo les voy a dar, ustedes saben que en este programa nosotros tres y el cuarto excluido, hemos estado siempre excluido. No, el sector. Autoexcluido. Autoexcluido. ¿Eh? No, yo le digo el cuarto Pero que no es falta. autoexcluido, no. No, Bueno, él porque viene. llega tarde. Vamos a dejarlo itineo. Y Tineo, Ya. está bien. Tineo. La sociedad dominicana, decía yo, y no quiero que ustedes me rompan el hilo de lo que les voy a decir. No. Nosotros le habíamos atacado, nosotros criticamos fuertemente al empresariado dominicano. Ayer Mozart me rotaba que todavía no tienen la voluntad de aumentar el salario. Y nosotros antes le decíamos que quieren enseñar al burro a no comer. A no comer. Correcto. Depresión, eso. Y que cada vez menos, y diciendo que no. Y además que le dicen que todo el mundo somos parásitos frente al Estado. Y sin embargo, las grandes aportes en exoneraciones y exenciones van a ese sector del Estado. Dice Pedro que creo que son 240 mil, Por ahí anda. 240 mil millones al año. Bien, pero ahora yo le digo una cosa, reflexionando desde ayer, desde hace mucho estoy reflexionando sobre esto, pero ayer yo ya le elaboro una cosa. Miren esta foto. ¿La vi ahora? Esa foto que está ahí. El centro. Esa. Don Corripio con el presidente. El centro. La Ya, planta. ¿vieron? pues, Esa foto ahí, ¿es una planta de qué? de lácteos. De lácteos. Sí. ¿Es correcto? Sí. Ok. Ya 30 nada más. millones de dólares invertidos ahí. Ok, bien. Pregunten las inversiones que hay en todo el Cibao. A propósito que llegaron dos individuos ahora. Dos peligrosos, dos que yo timates. mañana voy a continuar tal vez. Yo lo que quiero decir ahora, yo lo que quiero señalar en este momento es... Qué vaina esta. Yo lo que quiero señalar en este momento es que este país
carece en este momento de arbitraje global. De arbitraje global. Sí, así es. Segundo, no es verdad que el alto empresariado está ejerciendo una actitud como nosotros lo estamos señalando. Yo le voy a decir una cosa. La prensa se mantiene, los periódicos, el que tú hablas de los periódicos ahora mismo, perdiendo millones de pesos por el alto empresariado, como un aporte a la democracia, para que lo sepa. ¿Como un aporte? A la democracia. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, sí. Quita el Caribe. Quítalo. Quebró, se fue. Quítalo. ¿Quiénes son que están manteniendo el Caribe? Quita el listín. Sí. Quítalo. Quita incluso capital, al Diario Libre. El capital. Quita el Nacional. Está manteniendo Quítalo eso. hoy. Sí. Quítalo. Bórralo del mapa. Entonces es un aporte a la democracia, aporte, sí, claro que sí. Que se lo están ganando por otro lado. Sí, esa es la actividad propia del empresariado y de la burguesía. Es ganar dinero. Pero eso es verdad, eso es verdad. Eso es entonces, uno le está diciendo, Nosotros a la gente. sabemos eso. Sí. Estamos informados Si de lo que este cuesta país producir. estuviese, Somos directores de medios y sabemos. Lo sabemos. Si eso, este eso es país verdad. estuviera en una situación de una es eventual crisis de cualquier naturaleza, ese caballero que está ahí no estuviera ahí. Ese que estuve ahí. Don No Pepito estuviera ahí. Estrada. Y los otros no estuvieran con Rainieri inaugurando hoteles. Con 85 involucrándose en proyectos importantes de decenas y decenas de millones de dólares. Y los que están en Santiago no estuvieran como están. Sí, están fajados. Involucrándose y prosperando. echando para adelante, sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los políticos no están haciendo nada en este país. Me refiero no a la administración del Estado, sino no tenemos. ¿Quién sustituyó a López Rodríguez? Nadie. ¿Quién sustituyó a don Agripino? Nadie. Por eso no tenemos 4 o 5 pactos que se requieren para que la democracia y la economía dominicana den el gran salto hacia adelante. Entonces tenemos que decirlo. Vamos a estar viendo todos los días las mismas cosas. Elías Wessing Chávez, el otro, fulanito, sí, y el otro por allí va a Palacio Escondido y el otro por aquí. Ese no es el país que nosotros estamos hablando, Pedro. Y ya llegaron 2 tipos que yo no quiero saber de ninguno de los dos, que no sea que son mis hermanos. Adelante, Musa. Bueno, buenos días. Mañana voy a seguir porque cuando están los 2 ciudadanos aquí. Sí, eso es Julio Ortega todo. Sí, porque José Manuel Lavalier es una dama de cuidado. Sí, una dama no. De cortés. Un caballero. Un caballero. Pero el otro. Y Julio también. ¿Qué va a hacer Julio? No. Esos son 2 de los grandes pilares del equipo mediático. Gracias a Dios. Sí, esas son 2 torres importantes. Eso sí es verdad. Miren, buenos días. Buenos días. Quiero primero sumarme a la reflexión, primero sumarme a la reflexión que hace Orión. Me parece muy oportuna y esclarecedora de lo que está aconteciendo en este país. Porque ciertamente hay un gran vacío de liderazgo, porque cuando se habla de liderazgo la gente nada más piensa en el sector político. No, en el liderazgo a todos los niveles de todo el cuerpo social del país, que está adoleciendo de un vacío de liderazgo, que Orión apuntaba muy bien. Es más, solo lo tenemos en el sector político. En el sector político, ¿dónde está? Después el resto de la sociedad lo perdió. Así es. Esa es la situación. Esa es la situación. ¿Y cómo se ve eso? Él al mismo tiempo, Orión también reivindicaba el papel importante que está desarrollando el sector privado en el mantenimiento de nuestra democracia, con toda su falencia, pero es nuestra democracia. Recuerden siempre algo que dice Pedrito, que lo recalca Pedro. Nosotros, después de la revolución, aquí no se ha detenido el proceso electoral. Nosotros hemos tenido gobiernos tras gobierno tras gobierno, un proceso en la fecha que dice la Constitución de la República. Desde el 1966. Para que lo sepa. Y eso quiere decir que pocas nosotros naciones de América Latina pueden mostrar un hemos ido avanzando en esa dirección. Continuo. Y hoy entonces agrego yo a eso, tenemos el país de toda América Latina que tiene los 3 componentes a la vez: estabilidad social, política y económica a la vez. Ningún otro país lo tiene eso. Busquen, revisen el que quieran. Y 2 líderes políticos no lo tiene. del nivel formidable. Formidable, eso es verdad también. Eso es verdad. Pero fíjense el papel del sector privado, Orión.
que el Banco Interamericano de Desarrollo vuelve a manifestar su gran interés en la alianza público-privada que se está generando en la República Dominicana, que ha sido una de las iniciativas de esta administración, que ha fomentado, ha auspiciado la alianza público-privada y que ha dado magníficos resultados, tan buenos resultados que teníamos más de 700,000 nuevos empleos en 6 años, fruto precisamente de esa alianza público-privada. Imagínense, si eso es sin el liderazgo que muy bien apunta Orión, imagínense lo que hubiese sido si hubiésemos estado preparados y hubiésemos tenido otro tipo de liderazgo opositor, porque aquí hay una debilidad terrible en la propuesta para encaminar mayores esfuerzos en procura de acelerar el proceso de desarrollo del país. Pero es como les digo, nosotros estamos avanzando y quiero hoy destacar una vez más el papel que está jugando la señora embajadora de los Estados Unidos, la señora Bernstein, en el país. Unas declaraciones que hace la señora gobernadora de Estados Unidos, ¿en función de qué? En función de la realidad que está viviendo este país y que quiere ser, que se nos quiere arrebatar. Gente que procura distorsionar la realidad. Este es un país seguro, extremadamente seguro. Lo dijo ella ayer. Extremadamente seguro. Ella misma lo dijo. Aquí no hay ni encuesta manipulada ni nada de eso, que venga a decir que este país se está acabando con el asunto de la inseguridad. Embuste. Embuste. Este es un país seguro, como lo demuestran todos esos turistas que vienen al país y que manifiestan su sorpresa porque ven, por un lado, que le viven haciendo advertencia y que viven pregonando situaciones que no se dan en este país, y cuando vienen se dan cuenta que no es verdad. Los dominicanos son los que sufren más eso. Lo sufren. Sí. Lo sufren, Pedro, porque le viven presentando un país que está caótico. Sí. Y eso no es verdad. Ayer la embajadora, cuando fue abordada por periodistas con relación a una petición que le hizo el presidente Danilo Medina al presidente Donald Trump para que se elimine esa advertencia que hay en el menor grado, pero advertencia al fin a los turistas de Estados Unidos, dice ella, no, pero este es un magnífico país. Este es un magnífico país. Aquí los turistas se sienten bien. Y ya había dicho antes ella que este era un país extremadamente seguro. Extremadamente seguro. Y vuelve y lo reitera en esta ocasión. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que resaltarla. Porque aquí hay acechanza, aquí hay manipulaciones, aquí hay mucho laborantismo. Aquí se reúnen 2 o 3 señores y te preparan documentos y te preparan acciones políticas dirigidas a tratar de quebrar esta imagen que nosotros no hemos ganado en base a mucho esfuerzo. En base a mucho esfuerzo. Pero mientras eso sucede, ¿qué muestra el país? Justo ayer, precisamente ayer, hubo 2 acontecimientos importantes. Esa inauguración de esa nueva planta de lácteos por parte del Grupo Corripio, con una inversión de más de 10 millones, 30 millones de dólares. Y la inauguración de otro hotel que va a generar 1,000 nuevos empleos en la parte este. Y al mismo tiempo, una noticia importante precisamente a propósito del turismo. El cierre técnico de esa barbaridad del vertedero de Puerto Plata. Cerrado técnicamente ayer. Cerrado técnicamente ayer. De lo que estamos hablando es de una situación envidiable la que está presentando la República Dominicana. En momentos en que yo quiero reiterar una vez más, en que somos el principal foco de atención en toda la región por parte de esas 2 grandes naciones
que son los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial, Y la República excelentemente Popular regenteado por el presidente Donald Trump. Excelentemente regenteado. Excelentemente regenteado. Y ahora con éxitos políticos trascendentes. Y por la República Popular China, donde nosotros dimos el paso que era necesario dar para que esos Estados Unidos miraran, chequearan el área y se dieran cuenta de que tienen en naciones como la República Dominicana liderazgos que están en disposición de echar hacia adelante al país y ser un elemento importante para el empuje de toda la nación del Caribe. Mira ahí el hotel de que tú hablaste, que se inauguró ayer. Sí. 432 habitaciones y más de 100 suites. Esa es la realidad. Mira, eso que tú ves, eso es el Pentágono, mira. Esa es la realidad. 7 piscinas tiene. Esa es la realidad de este país. Y es un todo incluido. Esa es la realidad de este país. Todo incluido. Del grupo Meliá. Sí. Un hotel de primera, por cierto. Sí, que usted sale, Pedro, que usted sale al interior. Salga más donde usted quiera. Si coge el este, es una maravilla desplazarse por el este. Si coge por el norte, es una maravilla desplazarse por el norte. Y si coge por el sur, se va a dar cuenta que el sur ya es otra cosa. Y con un potencial maravilloso. Y con más de 120 megavatios de Punta Catalina. Ayer tenía 150. Con carbón, ya. Con carbón. Yo me tengo que reír. Y creciendo. Yo me tengo que reír porque es que ese es el país con hechos. No un numerito y encuestica, no. Con los hechos, la realidad. Esa es la realidad. Es la realidad que pinta Pepín Corripio invirtiendo $30 millones. Es la realidad que pinta esa inversión directa en el turismo. Aquí se invierte, se va a venir a invertir en un país inseguro. Va a venir a invertir en un país como el que se pretende presentar. No. Se están invirtiendo como se han invertido $7,000 millones, Pedro. En un país seguro. Claro. En un país con garantía, un país fiable. Dios. Eso hay que decirlo. Hay que salirle al frente a toda esa majadería y a esas trapisondas. Hay que salirle al frente a eso. Vamos a irnos a una pausa porque tenemos allá. Bueno, los miércoles, como ustedes saben, están ya entregados a dos de los economistas profesionales que forman parte del equipo mediático. Sí. Julio Ortega Tous y José Manuel Luna Valiente. Luna y Valiente. Con esos dos señores vamos a conversar a fondo. Sí, en un ratito. Hey. Nuestro objetivo está bien claro, de mantenerlos a todos ustedes bien enterados de las principales informaciones que ocurren en cualquier parte del mundo. Gracias por compartir con nosotros. Ahora pasamos a las noticias internacionales. Millones de venezolanos pasaron la noche del lunes al martes a oscuras, cuando apenas empezaban a recuperarse del masivo apagón que 20 días atrás paralizó al país por una semana. Una vez más, Caracas y al menos 21 de los 23 estados de Venezuela fueron golpeados por un masivo apagón. Reportaron usuarios que utilizaron la etiqueta sin luz o apagón en las redes sociales. Desde que el corte energético se inició en la tarde del lunes, el servicio se restableció en la capital y regiones centrales por apenas unas horas, pero luego volvió a caer. Habitantes de otros estados también denunciaron nuevos cortes en las redes sociales, donde expresaron su frustración, furia e ironizaban sobre un nuevo ciberataque, como afirma el régimen de Nicolás Maduro. Los apagones son frecuentes en el país petrolero y sistemáticamente el ministro de Electricidad, general Luis Mota, los atribuye a sabotajes de la oposición. Cientos de manifestantes se concentraron el lunes en la Plaza del Trocadero cerca de la Torre Eiffel.
para protestar por la visita del presidente Xi Jinping, quisieron protestar contra el maltrato de la minoría étnica china uigur que vive en el noroeste de la República Popular China y cuyos líderes denuncian una constante opresión por parte del gobierno chino. Además, exigen respeto a la región del Tíbet después de 60 años desde su lanzamiento contra el régimen. Los asistentes pidieron a Emmanuel Macron exigiera a China que respete los derechos humanos. El pasado fin de semana, 3 pasajeros a bordo del Big Sky, que estuvo a punto de naufragar en la costa de Noruega, grabaron imágenes del calvario vivido en el interior del barco. Los videos publicados en Twitter por el pasajero Ryan Flying muestran imágenes de cómo el interior del barco se balancea y el mobiliario comienza a desmoronarse. The windows are open, don't fall out. En las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora llegó el momento para pasar de inmediato a nuestra primera pausa. En breve continuamos con más de Diario de 4.